Así que vamos a pasar entonces al estudio de la palabra en esta mañana y vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando a través de todos los fines de semana anteriores, y son los encuentros con Jesús. Hemos estado viendo varios relatos en los evangelios, en el Evangelio de Juan específicamente, donde muchas personas han tenido intercambios con Jesús. Personas con diferentes trasfondos religiosos, diferentes trasfondos morales, culturales, pero que todos han tenido en común algo, y es la necesidad precisamente de tener un encuentro con Jesús. Necesidad que en común tienen todas las personas que han vivido en este planeta y que vivirán hasta que hasta que Cristo regrese. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, y en esta ocasión en el capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Bien, va a estar en pantalla también el texto para aquellos que no tengan disponible la Biblia en sus manos. Bien, hemos visto, como siempre recapitulamos al comienzo de cada uno de estos estudios, hemos visto cómo en estos encuentros se pone de manifiesto de manera muy especial el carácter y propósito de la venida de Jesús. Se pone de manifiesto la naturaleza de la persona de Jesús, que es totalmente Dios, que se encarnó, que según lo previsto a través de toda la escritura del Antiguo Testamento, había profecías de que un día vendría ese Mesías, Salvador, encarnado, que a la vez que era totalmente Dios, se hizo totalmente hombre, para venir a la tierra y hacer un sacrificio que traería como resultado la liberación de la condenación del pecado, precisamente del pecador. Hoy, aquellos que podemos cantar canciones como la que hemos cantado en esta mañana, lo que estamos haciendo es declarando aquello que ya Cristo hizo a nuestro favor con su venida. Entonces, en estas conversaciones, en estos encuentros, también hemos visto conversaciones muy profundas, donde se han hablado de temas muy profundos de la vida, problemas donde se ha visto, pudiésemos decir, las consecuencias de una falsa creencia, las consecuencias de una vida completamente alejada de Dios, pero que al final ha llegado a un encuentro con Jesús para que esas vidas sean transformadas. No todas las personas que han tenido encuentros con Jesús, relatadas en los evangelios, aceptaron a Cristo como el Salvador. No todas tuvieron una transformación. En el caso de hoy, la que vamos a ver sí tiene un encuentro profundo donde se produce un cambio rotundo. Evangelio de Juan, capítulo 8, leemos los primeros versículos. Y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Bien, vamos a ubicarnos en contexto para entender cuál era este momento, por qué estaban reunidas aquellas personas. Estaba sucediendo en Israel, en esta nación. Si vamos al capítulo 7, allí vemos la descripción. Estamos en presencia de un momento festivo dentro de esta nación. Había una fiesta que se llamaba las fiestas de los tabernáculos, fiesta que se realizaba anualmente por varios días, y era una fiesta de gran relevancia para este pueblo. Venían judíos de muchas partes, se reunían, iban teniendo diferentes partes dentro de esa misma celebración. Está diciendo el versículo 1 que había ido Jesús el día antes a descansar, estaba en el Monte de los Olivos, y que hoy, o sea, el momento en que estamos leyendo el relato, Cristo había venido al templo, así lo dice el pasaje, ¿verdad? Había venido al templo en la mañana, y muchas personas acudían a él para escucharle. Si leemos el capítulo 7, que no vamos a hacerlo, hay varias ideas que nos ayudan a entender qué estaba sucediendo en este momento y en esta historia. Una, Jesús se encontraba enseñando públicamente en esta fiesta para multitudes. Jesús estaba afirmando dentro de esas enseñanzas que él era
el Mesías, que él era enviado del Dios. Muchos en esa fiesta manifestaban que querían de alguna forma terminar, o sea, prenderle para que él no pudiese continuar con aquellas enseñanzas. Pero también se nos relata que muchos se convertían en discípulos de Jesús, porque creían en él y comenzaban a seguirle como discípulos, como maestro, como Mesías, como Salvador, que venía enseñando acerca del reino de los cielos. ¿Qué sucede en este relato? Bien, ahora el versículo 3 comienza a relatar cómo va a suceder este encuentro, con quién va a ser este encuentro. Vayamos al versículo 3 y dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ahí continúa el relato, pero vamos a orar. Escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de aquella multitud, en una posición de juicio. Vamos a ver. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos hoy estar una vez más reunidos para juntos estudiar tu palabra. Queremos ir a este pasaje de la Biblia y extraer de él aquellas enseñanzas que puedan ser provechosas, oportunas para nuestra fe, para nuestro crecimiento y también para prepararnos para el ministerio que día a día tú quieres que nosotros desempeñemos como hijos tuyos, como parte de la familia de la fe y como miembros del cuerpo de Cristo. Tus manos ponemos este tiempo, deseando que podamos ser juntos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, leemos otra vez el versículo 3 y dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron. Bien, hacemos una pausa para esclarecer una vez más quiénes son los escribas y los fariseos. Ya en otras ocasiones, en domingos anteriores, hablamos de los fariseos como aquel movimiento religioso, un partido religioso celoso por guardar las leyes del Antiguo Testamento, que de manera muy celosa cuidaban por todas las observancias de las leyes, que a través del tiempo habían incluso agregado otras leyes que no aparecían directamente en los primeros 5 libros de la Biblia, en la ley, todo con el objetivo de minuciosamente que pudiese ser cumplido cada aspecto de la ley. Sin embargo, estos hombres que aparecían como personas celosas de guardar la ley, llegó un momento en que Jesús en varias ocasiones los cuestionó y los puso como ejemplos de pura hipocresía. ¿Estamos claros de eso? Lo que hemos leído los evangelios. Podemos bajar un poquito, no sé si es la referencia, quizás bajarla un poco. Entonces encontramos que los escribas, por otra parte, eran las personas dedicadas a preservar los escritos del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento hoy. Ellos transcribían manualmente, vez tras vez, los escritos del Antiguo Testamento para que estos fuesen conservados. Por lo tanto, tanto escribas como fariseos eran personas que tenían un dominio de la ley, un dominio de todos los escritos de Moisés, donde se recogían todo aquello prescrito para que el pueblo, tanto moral, espiritual como ceremonialmente, se condujera en armonía con los propósitos de Dios. Estas personas llegan a Jesús, como lo dice el versículo 3, trayendo consigo a una mujer que había sido sorprendida, nos dice el pasaje, en adulterio. Es decir, de la manera que llegan a Jesús, no es simplemente con, quizás pudiésemos decir, con una información que llegó a los oídos de ellos, sino con alguien que moralmente había fallado, había cometido un error grave dentro de esta nación y había sido sorprendida en el hecho, en la consumación de ese hecho. Bien, posiblemente para nosotros hoy, en nuestra cultura, en nuestro contexto cultural, nunca sucedería algo similar.
va a ser un escándalo en una familia, en el lugar donde esto suceda, que exista un adulterio consumado y de alguna manera hecho público, pero jamás tendría la connotación que tenía en este momento, en esta cultura y en este contexto religioso. ¿Por qué razón? Porque las personas que eran sorprendidas en este acto, ¿saben lo que sucedía con ellos? Eran apedreados y se les daba muerte a través de la lapidación, de ser apedreada. Un hecho fuerte y para nosotros quizás sorprendente cuando miramos esto fuera de una cultura similar. Bien, el versículo 4 nos dice así: le dijeron, maestro, llegaron a él dándole la connotación de maestro, de rabí, como en otras ocasiones muchos llegaron a Jesús. Ahora, notaremos en el desarrollo del texto si lo hicieron con buenas intenciones o con malas intenciones. Dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Llegaron a Jesús, que estaba teniendo mucha influencia en aquel momento, que las personas llegaban hasta él, en este caso estaba en el templo con una multitud reunida escuchándole, llegaron hasta él para ver cuál era la opinión de Jesús ante aquel hecho consumado y confirmado por muchos. Hoy no tendría sentido hablar de apedrear, pero aquí sí era parte de esta cultura llegar a este punto de darle muerte a esta mujer. Entonces, veamos, vamos a señalar detalles importantes. Se viene a presentar a Jesús que había una ley dada por Moisés, que la persona que se encontraba o que se sorprendía en este hecho debía ser aniquilada. Cuando vamos ahora a Jesús como Hijo de Dios, que vino, que se humanó, es importante hacer esta pregunta. ¿Jesús vino a cumplir la ley? ¿Jesús vino a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia nos dice que sí. Hay un texto que vamos a ver en pantalla en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde Jesús de manera bien explícita dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar significa descartar, relegar, omitir. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, Jesús sí vino para cumplir toda la ley. Tan importante es tomar en cuenta esta realidad que la Biblia en muchos pasajes nos dice que Él vino, que vivió, que se encarnó, que fue semejante a nosotros, pero con una diferencia: sin pecado. ¿Por qué razón la Biblia puede afirmar que Cristo vino, que se humanó y que fue semejante a nosotros, pero sin pecado? Porque Él cumplió con toda la ley. Precisamente porque Él cumplió con toda la ley. Entonces, llevando el hilo lógico que vamos viendo, si es así, ahora llegar frente a Jesús con esta mujer sorprendida en este acto, ¿qué es lo que lógicamente debía venir a continuación? Que Jesús apoyara o no apoyara la lapidación, el apedreamiento de esta mujer. Bien, vamos a ver entonces qué nos dice este pasaje. Vamos a ver algo importante que se debe tener en cuenta a la luz de este pasaje. Los escribas y los fariseos, ¿cuál era la motivación que les traía con esta mujer hasta el frente de Jesús? Versículo 6 dice así: mas esto decían
tentándole para poder acusarle. No había buenas intenciones al traer a Jesús a esta mujer, ¿verdad? Dice el pasaje de una manera muy clara, mas esto decían tentándoles, en otras palabras, para ponerle a prueba. Este término, esta palabra se usa en este caso en un sentido malo, para ponerle a prueba, para tenderle una trampa. En otras palabras, hablando más a lo cubano, para tenderle una zancadilla a Jesús. Para buscar la manera de que Jesús precisamente pudiera ser acusado y pudiera ser de alguna forma aniquilado, exterminado, para frenar el desarrollo de su ministerio. Bueno, muchos estudiosos han sugerido lo que hubiese ocurrido si Jesús hubiera dicho que no debía ser apedreada. Si él hubiera dicho que no, entonces, ¿qué pasaría con todas aquellas personas, con aquellas multitudes que le seguían, como aquel que venía con la verdad de Dios, que venía enseñando las Escrituras? Hubiese sido totalmente un descrédito para él y un motivo para ser acusado, porque él hubiese estado frenando, obstaculizando la ley de Moisés. Eso hubiera pasado si él hubiera dicho, no merece ser apedreado. Por otro lado, si hubiese dicho que sí, dicen muchos estudiosos de la Biblia que hubiese tenido otro gran problema. ¿Qué sucede? La nación de Israel no era una nación soberana, sino estaba doblegada, subyugada a otro gobierno. El imperio romano era quien tenía el yugo puesto encima de Israel. Por lo tanto, aún para que se cumpliese la ley de Moisés y en un determinado momento una persona fuese a morir por un incumplimiento de esta, tenía que ser aprobado, tenía que ser dictaminado no por los líderes religiosos de Israel, sino por los gobernantes romanos. O sea, que tanto de una manera como otra, si él hubiese dado una respuesta de sí o no, su ministerio, su vida, su persona, se hubiese visto afectada. Otro detalle más entonces que podemos ver, y es que los escribas realmente no estaban interesados genuinamente en esta mujer y en la santidad para que reinara en este pueblo. ¿Por qué razón lo podemos decir? El relato deja más bien la impresión de que estos líderes lo que estaban simplemente era utilizando a esta mujer como un instrumento para poder tenderle esta trampa a Jesús. Los evangelios, los 4 evangelios relatan en muchas ocasiones cómo precisamente fariseos, escribas, sacerdotes llegaron hasta Jesús procurando la manera de tenderle trampas para que fuese desacreditado y para que hubiese un motivo para que Jesús fuese condenado. Lo que vemos es que los fariseos realmente no estaban interesados ni en el pecado de la mujer, ni en la santidad de este pueblo, del pueblo de Israel, ni en que realmente se preservara la ley como lo más importante, sino simplemente estaban interesados no en traer como una víctima de lapidación a esta mujer, sino más bien a quien querían poner en una posición de víctima, precisamente era a Jesús. Era una trampa completamente para Jesús. Incluso hay un detalle más interesante. Cuando se va al Antiguo Testamento, a las leyes que se dieron para los casos de adulterio, no era solamente traer a una de las partes implicadas, sino que quien debía ser apedreada era la pareja que era sorprendida en el adulterio. Y es un detalle importante que muchos estudiosos que hoy escriben acerca de los escritos bíblicos señalan. Y es el hecho precisamente de que el hombre no aparece en escena. Solamente estaba presente la mujer. Porque realmente lo que se buscaba no era dar un cumplimiento justo a la ley, sino simplemente buscar la manera de tenderle la trampa, como ya decíamos, a Jesús. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jesús? Debemos comenzar diciendo, Jesús no dijo ni sí, ni tampoco dijo no. Esto es pura sabiduría divina. Dios permita que cada día nosotros en nuestro vivir, andar, en nuestros desafíos diarios, en nuestras relaciones, Dios permita que podamos tener una sabiduría similar
a la que Jesús mostró a cada paso en su ministerio. Qué salida tan sabia. Vayamos a ella. Dice el versículo 6, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero, sin embargo, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, ¿qué escribía? Nadie sabe. No sabemos. Se han dado muchas explicaciones, pero la verdad es que Dios no quiso revelarlo. No aparece en la Biblia qué es lo que Jesús hacía con su rostro inclinado y qué es lo que escribía en tierra. Eso no lo sabemos. Entonces, cuando estos escribas y fariseos ven a Jesús en esta postura, repiten otra vez insisten, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Solamente de leer este texto se ve la mesura, la paz, la quietud que Jesús asume ante un momento que realmente generaba presión, ¿verdad? Sin embargo, al leer este texto, ¿qué respiramos? Quietud, equilibrio, armonía, ¿verdad? Entonces, dice el pasaje, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús, con esas palabras tan breves, les estaba mostrando a los escribas y fariseos, hombres doctos, muy bien informados, con un conocimiento muy amplio de la ley, que incluso esto les daba una posición social, religiosa alta. Con estas pocas palabras Jesús les estaba diciendo y mostrando, ustedes no son dignos de ejecutar semejante juicio, ni de dar un dictamen final para que esa mujer sea llevada a la muerte. Estos escribas y fariseos estaban en este momento actuando como testigos y acusadores. Sin embargo, el pecado de la mujer acusada no era distinto al de ellos. Básicamente, eso es lo que Jesús implícitamente estaba dejando en aquellas pocas palabras. El pecado de esta mujer que los ha escandalizado tanto y que les hace a ustedes indignarse y verla como digna de juicio, de ser apedreada hasta la muerte, no es muy diferente al pecado que hay en sus corazones. En ningún momento Jesús estuvo tampoco negando que esta mujer hubiese cometido un serio pecado. Al contrario, al final de la historia vamos a ver que él le dice, vete, para los que han leído la historia, y no peques más, ¿verdad? O sea, Jesús reconoce que hay un pecado, no le quita la importancia al pecado de la mujer, ni tampoco estaba aboliendo la ley, tampoco dijo que descartaba que había una ley que exigía la muerte por tal pecado. Estaban solo contemplando el pecado de la mujer estos hombres, pero Jesús le dijo, es importante que también contemplemos el pecado que puede haber en nuestros corazones. Hay una afirmación que en un determinado momento Jesús hace, hablando de lo que es el juzgar, y él dice, tengamos cuidado, no estemos mirando la paja del hermano, del ojo que hay en el hermano, cuando no estamos mirando la viga que hay en el de nosotros. Y realmente el ser humano es muy pronto para juzgar. Es muy pronto para hacer juicio del defecto y el pecado del otro. Pero cuando conocemos la profunda verdad del Evangelio, entendemos una realidad. Delante de Dios, para merecer condenación, para merecer juicio, para vivir separado de él, disculpen, no hay que cometer grandes pecados que escandalicen, que abrumen a otros, sino que la Biblia declara que todos nosotros somos pecadores.
que aquel pecado que socialmente puede escandalizar ante Dios no le separa más que el pecado que en lo secreto puede haber en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay un ser humano que delante de la ley de Dios clasifique. Y hay algo importante que debemos mencionar. La ley del Antiguo Testamento, establecida, estipulada, dada al pueblo, para que el pueblo anduviese en la santidad y en la honra a Dios, no era otra cosa que una manifestación legal escrita del carácter mismo de Dios. La ley llevaba al ser humano a conocer quién era Dios, cómo era el carácter santo, puro y perfecto de Dios. Y por otra parte, la ley le demostraba al ser humano que de ninguna forma estaba apto para cumplirla a cabalidad, al pie de la letra. Por eso es que en todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, se comenzó a establecer un sacrificio. ¿Recuerdan? ¿Qué propósito tenía ese sacrificio? El sacrificio, bueno, primeramente aclarar que representaba algo o a alguien. ¿A quién representaba? A Cristo, que vendría un día a ser el único sacrificio perfecto y suficiente. Eso era representado en ese sacrificio. Y en segundo lugar, aquel sacrificio se realizaba porque precisamente el hombre no podía cumplir con toda la ley de Dios. La ley apuntaba al pecado en su corazón y el sacrificio era el medio establecido para que el hombre llevase un animal inocente, perfecto, y en ese momento que se hacía el sacrificio, la ira de Dios era vertida sobre aquel animal inocente y el hombre, el ser humano que iba en ese sacrificio, a llevar ese sacrificio, era libre de la condenación por su pecado, porque había alguien que estaba pagando en su lugar. O sea, que nadie, ninguna persona en este mundo a cabalidad logra cumplir con la ley de Dios. La ley nos apunta a una necesidad mayor. Necesitamos que alguien cargue con la condenación de nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, el sacrificio. En el Nuevo, de una manera única, suficiente, en Cristo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los pecados secretos no visibles, que no son un escándalo ante la sociedad, son tan viles, tan menospreciados por Dios como los pecados o como el pecado visible y confirmado de esta mujer. Así entonces, ya estamos viendo aquí una primera pincelada de lo que es el Evangelio y su mensaje de salvación. Todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay pecado grande y pequeño que nos acerque o que nos aleje más, o que nos haga merecer más o menos condenación de parte de Dios. Todos, por cuantos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Jesús, ya estamos viendo en este pasaje la primera pincelada, vino a solucionar el problema del pecado. Del pecado de todos. Cristo no vino a echar la ley a un lado, sino vino a cumplirla y a demostrar que todos por la ley estamos bajo condenación, pues todos hemos pecado. Hay un texto de la Biblia que no lo vamos a ver en pantalla, solamente yo lo voy a citar, pero es muy interesante cuando se habla de la ley y es un texto del Nuevo Testamento. Escúchenlo, Santiago capítulo 2 versículo 10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley. ¿Qué significa guardar? Cumplir, que la observe para cumplirla. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás elementos de la ley. Ese texto, ¿cómo nos deja? Desprovistos completamente. Para aquel que intente, bajo un supuesto evangelio, intente justificarse, considerarse delante de Dios digno, porque cumple con quizás algunos estándares, parámetros, reglamentos, y en algún momento por el cumplimiento de ellos cree que es digno delante de Dios, déjeme decirle que está totalmente fracasado. Su fe es falsa, su convicción es falsa
y la libertad con la que pueda caminar pensando que está bien es totalmente falsa. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Dígame, ¿quién se identifica con este pasaje? ¿Somos capaces hoy, aún siendo hijos de Dios, de cumplir todo lo establecido en el Antiguo Testamento como ley? ¿Somos capaces? De ninguna manera. Así que, ¿hacia dónde nos apunta esta realidad? Hacia alguien que esté fuera de nosotros, que tenga la solución para nosotros. En el Antiguo Testamento, de una manera todavía imparcial y no suficiente, el sacrificio de aquellos animales. Hoy para nosotros en el Nuevo Pacto, profetizado del Antiguo Testamento, ¿dónde encontramos la solución? Única y exclusivamente en Cristo. Ni en una denominación, ni en una iglesia determinada, ni que un pastor o alguien diga yo te absuelvo de tus pecados. Solamente en Cristo encontramos la solución. Bien, ¿cuál fue la reacción de los líderes religiosos al escuchar estas palabras de Jesús? Volviendo al pasaje, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, ¿qué se sintieron? Lo decimos todos una vez. Acusados por su conciencia. Aquellas palabras de Jesús fueron como un dardo que impactó profundamente en sus conciencias. Reconocieron que eran indignos. Reconocieron que no estaban en una posición espiritual, moral, que les diera licencia para emitir un juicio sobre esa mujer y desear la muerte. Que ya sabemos que había otra intención detrás, que no era la mujer. Entonces, ¿qué sucedió? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los corazones de todos ardieron al reconocer que no podían emitir juicio. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo dice el texto? De uno en uno, comenzó por los más viejos, los de más experiencia, los que más conocían las escrituras. No sé si eso es lo que quiere decir el pasaje, pero dice, comenzando por los más viejos. Comenzaron a desfilar y ahí es. Un detalle interesante, la mujer no se fue. Eso es muy importante, ese detalle. La mujer se quedó. La mujer pudo ser parte de aquel desfile que se retiraba. Y muchos estudiosos de la Biblia ven en esa posición una intención de conectar con Jesús en fe. Ella pudo haberse retirado. Sin embargo, ella se queda. Todos se marcharon. Eso no fue una señal de arrepentimiento. Les acusó las conciencias, pero eso no era una señal de arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Evadieron. No quisieron darle curso a un paso más allá en ese diálogo con Jesús. Se fueron. Eso no fue arrepentimiento. Fue un reconocimiento con quizás remordimiento de su pecado, pero se retiraron. Allí queda Jesús y la mujer, nos dice el pasaje. Veamos entonces que este es el primer diálogo que este pasaje narra, que Jesús llega a tener con esta mujer. Hasta el momento no había un diálogo entre Jesús y la mujer. Miren lo que sucede. Versículo 10. Enderezándose Jesús. ¿Por qué enderezándose? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Verdad? Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Muy importante lo que sucede hasta ahí. Jesús, por tener su rostro hacia la tierra, ¿de verdad que él no sabía lo que estaba ocurriendo en aquella persona? Ya viendo encuentros anteriores, donde encontramos que Jesús lo sabe todo. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta con esa, entre comillas, ingenuidad? Como si no supiera. Tiene un valor importante. Lo importante no era que él quería ser informado. Lo importante es que él deseaba que la mujer fuera consciente y verbalizara
dijera con palabras lo que estaba sucediendo en ese momento y cuál había sido la reacción de aquellas personas que le llevaron para hacer el juicio sobre ella. Jesús deseaba que ella pudiera grabar el gran favor que Él le estaba otorgando en ese momento. Él quería que ese evento quedara bien grabado en su mente y en su corazón. No es lo mismo que ella solamente hubiese visto con sus ojos, lo hubiese meditado en su corazón, se fueron a que lo verbalizaran. Se fueron. No me condenaron. De ahí que, ¿qué hacemos cada domingo? Verbalizamos, articulamos con nuestra voz todo lo que hemos creído, ¿verdad? Todo lo que hemos conocido. A la vez que adoramos a Dios, una vez más replanteamos para nuestra vida las verdades del Evangelio. Y eso es importante. El repetirla vez tras vez es de gran valor. Deuteronomios capítulo 6, ¿recuerdan cuando Dios le dice al pueblo que amarían al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza? ¿Cuántos recuerdan lo que dice Deuteronomio 6? ¿Recuerdan dónde dice Dios que debían poner esas palabras? Dice, pónganlas allí encima de sus puertas, repítanlas día tras día a sus hijos, pónganlas en su cuello. ¿Recuerdan? Era el repetir. Esa es la idea, el principio que está presente aquí. Jesús le dice, ¿dónde están? Ella dice con sus palabras. Es una manera de internalizar, de interiorizar aquella verdad y dejarla grabada de manera profunda en su vida. Ella iba a morir por sus pecados. Hasta ese momento ella pensó que eso iba a suceder. Ella realmente era merecedora según la ley, pero Jesús da un vuelco completo, porque estamos en este momento en presencia de la unión perfecta que encontramos en el Evangelio. La ley declarando nuestra condición de pecado delante de Dios, pero a la misma vez la gracia, la bondad inmerecida de Dios, diciendo, pero yo proveo una manera para que tú tengas perdón por tus pecados. Yo proveo la forma en que tú seas liberado de la condenación, porque la ley fue dada a través de Moisés y la mujer en verdad merecía morir y conocía, pero la gracia para la liberación de la condenación que la ley traía fue dada en Jesús. Aquí estamos en la semilla del Evangelio. Todavía Cristo no había muerto en la cruz, ¿verdad? Todavía no había muerto. Todavía el sacrificio no había sido consumado. Estamos en los momentos incipientes, primarios, en el comienzo ya de esa consumación total de su sacrificio. Veamos algo más en la respuesta de esta mujer. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Alguien te condenó? ¿Qué dijo ella? Ninguno. Pero hay un detalle más que se agrega y que muchos han visto en este detalle, la inclinación a la fe en Jesús. Cuando llegaron los escribas y fariseos, ¿con qué calificativo se dirigieron a Jesús? ¿Recuerdan? Vamos a decirle, maestro. Sin embargo, ¿con qué calificativo se dirige esta mujer a Jesús? Señor. Y muchos estudiosos ven más allá de un simple Señor en términos de respeto, sino que esta mujer estaba reconociendo que Él verdaderamente era el Señor. Que no era un simple profeta, que no era un simple maestro con un conocimiento amplio de las Escrituras, sino que era el Señor de señores, sino que era el Mesías prometido que venía para salvar. Y esa palabra, para muchos estudiosos de la Biblia que comentan acerca de los escritos bíblicos, tiene un significado importante, porque es una señal que realmente esa mujer estaba teniendo una identificación, una identificación con Cristo como el Señor. Si el corazón de esta mujer no hubiera sido alcanzada por la gracia de Jesucristo, estemos claros que lo más probable es que esta mujer también haya aprovechado la oportunidad para haberse ido en aquel momento que todos desfilaron.
Pero ella se quedó para decir, ninguno me ha condenado, Señor. ¿Cuáles son las palabras que continúan en boca de Jesús? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No significaba, como habíamos dicho anteriormente, que Jesús aprobara el adulterio. Jesús no repudió a esta mujer ni la condenó como alguien excluida del reino y que no podía tener parte con el reino. Jesús, incluso en la última frase, exhorta a la mujer, vete, pero de ahora en adelante no peques más. Cristo no vino a condenar, sino Cristo vino a salvar. Ella no podía hacer nada para salvarse a sí misma, sino solamente confiar en aquel que podía verdaderamente salvarla eternamente. Ya decíamos que Cristo todavía no había muerto, sin embargo ya le estaba diciendo, yo tampoco te condeno. Después de hacerle ver a aquellas personas que tenían el mismo merecimiento y la misma condición para condenación. Yendo otra vez profundamente al Evangelio, podemos decir, Jesús no podía responder del todo a esta situación así, de esta manera, si no tuviese en mente que ya dentro de poco la consumación por todos los pecados se resolverían muriendo en la cruz. Jesús ya a esta altura estaba implícitamente dando la idea que tenía que dirigirse hacia la cruz. Después del sepulcro o la tumba, llevando los pecados del pecador y resucitando al tercer día, consumaría de una manera total, eficaz y permanente la liberación que la ley traía para el adúltero y para cualquier otra persona que desobedeciera solamente en un punto la ley. Y dentro de eso, ¿quiénes estaríamos entonces? ¿O quiénes estamos incluidos? Todos los que estamos aquí. Mis hermanos, Jesús vino para entregar su vida en rescate por muchos. Y con su resurrección, darnos también la esperanza de vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana podemos decir en mayúscula, amén? Porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes que si aquella mujer merecía ser apedreada, nosotros también? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Merecíamos idénticamente condenación. Pero en Cristo hay perdón para nuestros pecados. Esta historia realmente es muy reveladora, ya que pone frente a frente las demandas de la ley, pero también pone frente a frente para nosotros el beneficio de la gracia, el favor inmerecido que ha sido hacia nosotros dirigido y provisto en Cristo Jesús, y que nos ha dado Dios el privilegio de ser parte de ese pueblo. Si realmente hoy ya vives convencido que tu corazón ha sido arrepentido y que has reconocido su necesidad de perdón, tal y como esta mujer que se encontraba en esta condición. Ya vamos concluyendo. Entonces, allí donde hay culpa, la ley no puede hacer más que condenar, porque la paga del pecado es muerte. La ley y la verdad, como ya decíamos, se unieron y se hicieron muy evidentes y se aplicaron en la ley de Moisés. Pero hubo gracia también a través del sacrificio. Ahora, ¿dónde encontramos que se une la verdad y la gracia para en su máxima expresión ser ofrecida? En la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, un detalle más importante en esta historia. Está bien, la mujer encontró el perdón. En ese momento no fue condenada, pero ¿se imaginan ustedes en esa repercusión social, familiar, matrimonial? ¿Qué pasaría con esa mujer? Hubo un antes, hubo un después en ese conflicto de ese adulterio, ¿sí o no? Cabe hacerse la pregunta, ¿qué le condujo a ese adulterio? No sabemos. La Biblia no dice, pero las condiciones no debieron haber sido buenas. Ni antes, familiar, matrimonial, social,
ni después. Pensemos que Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Pero esa mujer llegó al momento que salió de frente a Jesús y tuvo que volver a su lugar de origen. Todas las cosas irían bien cuando llegaría a ese lugar. Había mucho que resolver, había mucho que restaurar. No sabemos. En ese plano nos encontramos nosotros. Llegamos al Señor o el Señor nos trae a Él. Experimentamos la conversión y posiblemente aún hay hogares deteriorados, familias disfuncionales. Tenemos problemas sociales con otros, relacionales con otros. Hay de todo tipo de conflictos. Y Cristo llega a nuestro corazón, nos perdona y comienza un proceso de transformación. Esta mujer posiblemente entró en un nuevo proceso al salir de allí. Y fue, ¿cómo resuelvo y cómo se ponen las piezas en su lugar otra vez después de un bombazo tan grande, hablando al buen cubano, después de un escándalo tan grande? Pero Cristo le perdonó y es lo importante. Posiblemente ahora miramos nuestras vidas y decimos, miro mi familia, miro mi hogar, tengo relaciones rotas, soy un cristiano, todavía no me comprenden, soy un cristiano, muchos no perdonan todavía lo que yo hice anteriormente, quizás muchos reprochen maneras en que procedí, todo eso puede ser. Pero lo más importante es que Cristo llegó a tu corazón. Lo más importante es que ya hay transformación en tu corazón. Y a partir de ahí, de adentro hacia afuera, si Cristo realmente te trajo a sus brazos, va a haber cambio. De adentro hacia afuera, en tu propia vida, conducta, reacciones, pero poco a poco el amor de Dios va a ser mostrado a través de tu vida. Va a ser mostrado. Va a ser mostrado. Eso va a ocurrir. Entonces, por otra parte, debemos hacer también, por un momento, detenernos en los falsos evangelios que hoy pueden ser vividos y enseñados. Porque los hay. Hay muchos movimientos bajo la etiqueta de cristianismo. Hay muchas personas dentro de iglesias que profesan ser cristianos y todavía intentan vivir guardando ciertos estándares, parámetros, como ya decíamos anteriormente, y creen que por ellos van a ser salvos. Y puede ser que hasta juzguen a otros porque no cumplen lo mismo que él cumple en su vida. Cómo me visto, cómo hablo, cómo me peino, si me acicalo o no, si soy mujer. Y comienza a ponerse un cúmulo de reglamentos, regulaciones, que pueden ser llamados incluso santidad, pureza, olvidando que el conflicto y el problema más profundo no está en lo externo, no está en el cómo nos conducimos, sino está en nuestro corazón y en el por qué hacemos las cosas. ¿Verdad? ¿Sucede o no sucede? En las motivaciones de nuestro corazón. Cuando Cristo llega, Él toma la posición de rey en nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Y a partir de ahí entonces ocurrirá un cambio de adentro hacia afuera. Hoy puede ser que le preguntemos a un cristiano, y esta pregunta es para nosotros pensar, ¿tú estás seguro de tu salvación? Pregunta que se hace en el discipulado, para los que están pasando el discipulado. ¿Tú estás seguro de tu salvación? Qué bueno que lo puede decir de esa manera. ¿Por qué? ¿Porque usted es buena? ¿Por qué? Porque conocí a Jesús. Porque el fundamento, ¿dónde está? En Cristo. Esa es la respuesta. Pero puede ser que de momento no estemos muy claros y comenzamos a dudar. No sé si estoy seguro. Porque si mañana fallo, porque si después peco, bueno, si depende de tu fallar o tu pecar, puedes estar seguro que no tienes salvación. Pero realmente, donde único está la seguridad de nuestra salvación, es en lo que Cristo hizo por nosotros. En Cristo han sido perdonados mis pecados pasados, presentes y futuros. Y si realmente estamos en Él, Él nos va a sostener hasta el final. Hay muchos textos en la Biblia donde dice, la iniciativa de Él fue, la iniciativa para tu salvación fue de Él y la iniciativa para que tú perseveres hasta el final es de Él.
estamos en Cristo. Entonces, en el Evangelio reconocemos que todo viene en Cristo, que todo ha sido dado en Cristo y que todo únicamente se sustenta en Cristo. Terminamos con el versículo 12 de ese pasaje. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos podemos decir amén? Porque la luz de Cristo ha iluminado nuestros corazones. Es lo más importante. ¿Dónde está el gozo del cristiano? En Cristo. ¿Dónde está la seguridad de nuestra salvación? En Cristo. ¿Dónde está el consuelo en la aflicción? Está en Cristo. ¿Dónde está el perdón para nuestros pecados cuando fallamos? Está en Cristo. Así que ¿hacia quién va a estar dirigida nuestra adoración? ¿Verdad? Solamente. ¿Verdad? Así que oremos y damos paso a una última canción. Señor, gracias, porque la historia en la que hoy meditamos nos dice que todos somos pecadores, que todos merecemos condenación, que todos, por la ley, ante el carácter santo de Dios, estamos descalificados. Pero gracias que en Cristo hay liberación. Gracias porque en Cristo hay perdón de nuestros pecados, hay promesa de vida eterna y hay promesas de que Él nos sustentará mientras vivamos en esta tierra, en este cuerpo mortal. Reconocemos que de la misma manera que esta mujer, una vez que salió de enfrente de Jesús, sin que éste la haya condenado, regresó a su hogar, a su medio social donde había ocurrido este hecho escandaloso. Posiblemente con mucho que resolver socialmente y familiarmente. Posiblemente sea el caso, Señor, de muchos de los que estamos aquí hoy. Hemos encontrado perdón en ti, restauración, reconciliación, pero hay hogares rotos, familias rotas. Hay relaciones que todavía no han podido encontrar restauración. Confiamos en que de la misma manera que tú estás obrando en nosotros y transformándonos de adentro hacia afuera, confiamos en que tú también nos usarás como agentes de paz, como agentes de transformación, que nos usarás para mostrar tu amor y tu gracia donde quiera que nuestra vida sea desarrollada. Gracias porque has llegado a nuestras vidas y hoy podemos unirnos para decir que somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados, que hemos sido amados y que tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.